Hola a todos. A ver. Me gusta estar por aquí. Aquí estamos. Listo. Esperando que se una Marta con nosotros. Qué gusto. Hace muchísimo tiempo que no tenía un en vivo y qué padre tener una invitada de lujo que ahorita les voy a presentar. No quiero esperar a que entre Marta. Hola Marta, ya vi que está por aquí. Entonces, bueno, en algún momentito se unirá a la sesión. Aquí estoy. Aceptar. Listo. Muy bien, muy puntuales, porque Marta es una mujer muy profesional en todo lo que hace. Estoy muy orgullosa, muy feliz y muy honrada de que nos acompañe el día de hoy. Marta ha sido mi maestra, ahorita les voy a contar en dónde. Y qué padre todos los que andan por aquí sumándose, me da mucho gusto. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si ahorita lo logramos. Hola Pau, Karina, Carla, Ileana, todas las que se van sumando. Excelente. Muy bien. Aquí estamos. Aceptar. Ya puse aceptar a Marta, pero bueno, vamos a ver si los deja en algún momento. Listo, ya, lo estamos logrando. Hola, Genial, Marta. estupendo, qué alegría verte. Igualmente. Aparte, se siente mucho mejor verte en estas condiciones que presentando un examen. La que está del otro lado, porque es el profesor que va a calificar. Sí, eso pasa. Estamos en época de exámenes, además. Así muy bien. Pues ahora que ya está Marta con nosotros, ahora sí oficialmente se la se las presento. Bueno, primero te iba a decir, Marta, somos del mismo año. Dios hizo cosas muy buenas ese año. Maravilloso año. Así es, buscando tu Hace, presentación. hace 30 añitos sucedieron cosas estupendas. Exactamente. Bueno, pues les Es, presento para todos. Marta Rodríguez con nosotros, ella es española, madrileña, ¿verdad? sí, Así es, quinta de seis hermanos. Y bueno, pues su currículum es impresionante, pero voy a leer así nada más, cositas pequeñitas, pero luego quiero que Marta se presente ella, porque a mí las presentaciones personales me gustan más. Pero bueno, pues es doctora en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana. Tiene una disertación espectacular, muy compleja, premiadísima sobre las raíces filosóficas de las teorías de género. Es profesora en la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y también ahí coordinas el área académica del Instituto de Estudios sobre la Mujer, ¿correcto? sí. Muy bien. Es directora académica del curso de Género, Sexo y Educación, donde fui su alumna en la primera generación, con la Universidad Francisco de Vitoria, también en enlace con la Regina Apostolorum. Y pues ha sido responsable del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida. Y actualmente, bueno, además de ser consagrada, impartes conferencias y charlas y por todos lados, además de ser autora de este libro padrísimo del que hablaremos hoy, Género, Jóvenes e Iglesia. Ni mi Pero bueno, madre se sabe todo eso también. Ni mi madre. pues por eso lo tengo escrito por aquí, pero hay que hacer la presentación, Marta, Vale, con vale. invitada tan renombrada, pues hay que hacerlo. Pero bien, ¿qué nos quieres contar un poquito ya de ti, digamos, en lo personal? Ujú. Pues en lo personal, digo, del tema un poco que nos ocupa, diría que el tema del género me interesa desde el año 2000, imagínate. Estamos hablando de hace muchos años, yo era muy joven y venía llegando a Roma y aquí, estando aquí, llevaban apenas un par de meses, fue la reunión famosa del Pekín más 5, Ujú. que se celebraban 5 años de la cuarta conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Y yo tenía 20 años recién cumplidos, pero entendí que el término género traía, como que tenía trascendencia, ¿no? Que había que entenderlo de manera correcta y así. Y creo que desde entonces ese interés no me ha abandonado, ¿no? Yo eh, tengo pasión por muchas cosas, por muchos temas, hay muchas cosas que tocan mis fibras, pero creo que el tema de iluminar la cuestión del género se convierte en una misión dentro de la misión, ¿no? Sabiendo que tengo muchos otros resortes, pero el tema del género, también por enriquecer lo que es la comprensión de la antropología de la sexualidad, me apasiona mucho, la verdad. Ah, buenísimo, pues qué padre. Oigan, pues esto va a ser una probadita. Tuve el privilegio de tener, bueno, no es mis manos porque lo leí digital, pero ya lo pediré para tenerlo en mis manos Yo lo también. acabo de conseguir porque no lo tenía, mira. No lo Genial, tenía, me lo traje este fin de semana de Madrid y genial. yo, y entonces este fin de semana me lo traje. Buenísimo.
pues cuando tenga el mío físico me tomo foto con él. Pero Eso. la verdad, quien esté del otro lado, bueno, te platicaba un poco, yo me dedico a la educación sexual, entonces aquí tenemos como papás, padres de familia, sobre todo, y algunos jóvenes también apasionados que se quieren preparar desde ahora, pero sobre todo padres de familia que están buscando pues en este campo de la sexualidad aprender y ser protagonistas, ¿no? Entonces, papás, que sepan que es un libro que de todo lo que ha estudiado Marta lo ha bajado, lo ha bajado, lo ha bajado, lo ha bajado para que sea digerible para todos, no ni siquiera es larguísimo. No, es muy Eh, sencillo. Se lee en una tarde, yo creo. pues sí, alguien que se la aplique a eso, sí, sí se puede, un fin de semana, y realmente vale la pena. Entonces, pues o sea, el libro es riquísimo, cualquier página que pesques te dejará, pero digamos que quise puntualizar algunas cositas que quería pues platicar contigo y platicar con los que nos estén viendo ahora en vivo o grabado, que creo que puede ser de provecho para todos. Entonces, justo quisiera empezar con algo de lo que empezabas tú, ¿no? Y tengo por aquí una frase que dice, la nostalgia del pasado como incapacidad de dar respuestas a los retos de hoy. Y hablabas de este reto, de cómo siempre traemos a veces los adultos, o no siempre, pero muy frecuentemente, es que antes, es que me acuerdo, y siempre en lucha, ¿no? Entonces me encanta como punto de partida darnos cuenta que esto, en cierta medida, o sea, vamos a abstraernos de las teorías de género o lo que sea, ¿no? Sino esta situación de estar como padres, como adultos o como formadores frente a ideologías, formas de pensar, estilos de vida distintos a nuestra generación no es nuevo, ¿cierto? Mm. No, no lo es. No lo es. Yo creo que desde que el mundo es mundo, ¿no? Esa fractura, digamos, esa dificultad para entender a los de la otra generación, yo creo que ha acompañado la historia, ¿no? Ujú, Me atrevería a decir que quizás hoy reviste de unos matices particulares, porque como nos recuerda el Papa Francisco, nos encontramos no ante una época de cambio, sino ante un cambio de época. ujú. Entonces, esa dificultad que creo que ha acompañado a los padres de familia todas las épocas de la historia, tiene una actualidad particular porque nuestra forma mentis, nuestro paradigma, nuestras categorías no responden a la sensibilidad, a las preguntas del hombre de hoy. Sí en lo esencial, porque los anhelos del corazón humano son siempre los mismos, pero en cuanto a lenguaje, en cuanto a vocabulario, en cuanto a términos, en cuanto estamos como años luz, ¿no? Y entonces, como tú dices, el término de género se coloca en este contexto, ¿no? De un cambio de paradigma, donde me gusta mucho citar una constitución del Papa donde dice, nos encontramos ante un verdadero cambio de época, y dice, el problema es que no tenemos la cultura necesaria para afrontar esta crisis, no tenemos la cultura necesaria y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Me Wow. encanta eso. O sea, esto la conciencia, es decir, es que no estamos quizás preparados porque es un momento de hacer síntesis, digamos, y de conectar con un mundo que diríamos un mundo posmoderno, todos somos posmodernos, tú y yo somos posmodernas, pero que no hemos logrado iluminar, que no hemos logrado interpelar o dejarnos interpelar de manera adecuada, ¿no? Entonces, en ese contexto se coloca la dificultad del diálogo internacional, que creo que es de toda la vida, y la dificultad en particular del género, ¿no? Entonces es como particularmente actual. Súper, me encanta. Siguiendo la misma línea, justo en tu introducción tú propones, perdón que aquí tengo mis notitas, pero es que voy tomando notas del libro, ¿no? Pero propones superar las diferencias del pasado, que claro que eso es como justo, no quedarnos en la nostalgia, de la añoranza, como si todo hubiera sido perfecto cuando nunca ha sido así, ¿no? Justo lo que dices, nos falta cultura para lo que estamos Uh -huh. enfrentando hoy, ¿no? Entonces, superar las diferencias de deficiencias del pasado y, claro, alertar de engaños y espejismos actuales y por ahí empiezas un poquito. Pero a mí lo que me brinca ahí es la necesidad de sentido crítico. Y Sí. entonces te pregunto, ¿cómo crees que vamos en este tema? O sea, ¿cómo crees que estamos y qué crees que es clave en las familias o en las escuelas, universidades, para seguir formando ese sentido crítico, para Mm. desmarcarnos del pasado, trayéndonos lo que es bueno y también mirar hacia el frente con los ojos distintos? Ujú. Sí, pues espero no ofender a nadie, pero yo creo que los adultos tenemos que crecer mucho en sentido crítico, ¿no? Porque nos creemos muy críticos porque somos muy buenos para señalar los planteamientos ideológicos de las series que ven nuestros hijos,
de la canción de turno y nos decimos, no, tienes que despertar el sentido crítico, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que ese mismo sentido crítico no lo aplicamos para revisar nuestros propios puntos de partida. O sea, estamos tan convencidos de nuestra lectura de la realidad que está bien y que puede ser válida en muchos aspectos, que vamos al diálogo como armados con muchas capas, ¿no? Diciendo, allá aquí tengo todo que decir, no tengo nada que aprender de ti, tengo todo. Entonces, nos falta sentido crítico porque no sabemos mirarnos con sentido crítico a nosotros mismos, ¿no? No sabemos mirar también nuestro acercamiento a la realidad y darnos cuenta de que es mejorable, que es perfectible, que tiene aspectos que no captan, ¿no? Esa dificultad que tenemos para escuchar a los jóvenes, que comprendo perfectamente, pero esta dificultad realmente de tomarlos en serio y de escuchar, habla de que tenemos mucho sentido crítico para ellos, pero no para nosotros mismos, ¿no? Uf, Y me entonces, pues eso encanta. no es sentido crítico, perdone, No, no, es no, con no, cariño, es con cariño. tú sabes. Pero si yo sé decirte todos tus planteamientos ideológicos y no descubro los míos, pues no tengo sentido crítico, ¿no? Claro. No, es que sabes que me encanta porque, por ejemplo, tuve el privilegio de estar con Trini y Alberto Puente. Estos de la cuenta de lo nuestro, tienen un libro maravilloso, bueno, dos libros ahora, ¿no? El de Sexo para Inconformistas, Matrimonio para Inconformistas, creo que se llama su segundo libro. Y entonces, retomando para partir de tu punto, yo les decía, bueno, ¿qué necesitamos para dar una buena educación sexual? Y mi conclusión con ellos fue, ¿cómo está nuestra vida sexual como adultos? Y esto me refiero, no estamos hablando de libros, de técnicas. No, 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 no. O sea, eres un hombre, una mujer casada. ¿Cómo estás viviendo tu intimidad en Sí, todas las esferas? Eres una mujer consagrada. ¿Cómo estás sí, viviendo toda esa parte de tu feminidad, no? Entonces, lo mismo surjo aquí. Es que a mí también me toca ese reto todo el tiempo de que estamos queriendo cambiar al joven porque el joven es el problema sin mirarnos a los padres. Así que qué fuerte, Marta, sí, coincido plenamente contigo. sí. Así que Sí, 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 sentido sí, sí. crítico. Empecemos con las- Y subrayo lo que tú dices, o sea, si yo no he hecho un camino para integrar plenamente todo el significado de mi ser mujer, si no lo he vivido existencialmente, qué difícil es acompañar a otros para que lo hagan, porque esto no se da por ósmosis. O sea, no, es más complejo, ¿no? A mí me gusta decir que yo nazco mujer y es muy claro, pero también me tengo que hacer mujer. Y ese hacerme mujer es un camino, no está hecho del todo, tiene sus momentos a veces de dificultad, de conflicto, me exige ir elaborando muchas cosas. Si yo no lo he vivido en primera persona, pues creo que no puedo señalar a otros el camino, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vas a enseñar a rezar si tú no rezas, ¿no? ¿Cómo vas a enseñar a tu hijo a vivir plenamente su masculinidad, su feminidad? Sí, quizás, hombre, si estás casado, pues significa que la pones en juego en muchos aspectos, pero no necesariamente, No no necesariamente. necesariamente, o sea, Ujú. no necesariamente. O sea, o quizás se pueda hacer más, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Ujú. Sí, estar casado y tener una vida sexual activa no quiere decir vivir ni integralmente ni integradoramente, ¿no? Sí. sí, Esto, sí, esto de, definitivamente. esto de ser mujer y hacerse mujer tiene que ver con lo que te he escuchado en otras ocasiones de la libertad, ¿no? Como don y tarea, tiene que ver con Sí, esto. Sí. definitivamente, porque nada en nuestro ser varón y mujer se da como por ósmosis, ¿no? Ujú. Todo lo que es humano y que es naturalmente humano no significa innato, porque nuestra naturaleza es distinta a la de los animales, no significa innato, no hay nada que en el ser humano llegue a plenitud si no es por un proceso de educación, por un proceso que involucra mi libertad y que depende de mí en cierta manera, ¿no? Piensa, por ejemplo, en las capacidades más humanas que tenemos, ¿no? La capacidad de hablar, la capacidad de andar en posición erecta. Ujú. Eso que es muy natural en el ser humano no se da sin educación, porque Claro. nuestra naturaleza es una naturaleza cultural, no se da sin educación. Si a un niño lo dejas con una banda de lobos, ¿no? Como ha sucedido en algún momento, el niño no aprende a hablar, no habla y no camina en posición erecta. Entonces, no hay nada natural en el ser humano que signifique, o sea, que sea innata, hay algunas cosas innatas, ¿no? Pero muy poquitas, o sea, tenemos un nivel instintivo, una estructura biológica mucho más deficitaria, digamos, que el de la de los animales. Y entonces,
porque nosotros tenemos que descubrir el significado de lo que somos y abrazarlo con nuestra libertad. Entonces, ¿vale? Yo nazco mujer, pero yo me tengo que hacer mujer y me hago mujer con mi libertad, no porque me autoproduzca, ¿vale? Pero sí porque tengo que comprender y abrazar de una manera única, personalizar mi ser mujer, ¿no? Y eso es desde la libertad. Eso es precioso. Me La encanta. responsabilidad, ¿no? Lo que tú decías, don y tarea. Don y tarea, me encanta ese siempre de Don y tarea, me parece precioso. Déjame ver qué más tengo por aquí, pero me encanta a lo largo de todo el libro tu capacidad de ver más allá, digo, aquí nos estás dando una muestra, ¿no? Pero tu capacidad de ver con mayor detenimiento desde cada una de las posturas, simplemente, por ejemplo, al hablar de género como, como de no solamente todo un paquete, todo el mundo piensa igual, no, 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 sino a ver, cuando hablamos de género, ¿qué es? Empiezas inclusive explicando, es que nadie se pone de acuerdo con qué es, ese es parte del problema, ¿no? Pero no solo eso, sino tu capacidad de encontrar en cada una de estas vertientes verdad y bien, ¿no? El Mm. maestro de esto, bueno, obviamente nuestro Señor, pero San Juan Pablo II. ¿Cuántas veces, justo y tiene que ver con lo que hablabas del sentido crítico, tachamos a priori una perspectiva por quién viene o Sí. por la primera frase que dice, etcétera? Y ¿cómo crees que los papás podemos y los formadores podemos ayudar en ese sentido con los jóvenes, en este diálogo cotidiano? ¿Cómo se baja a la práctica ese juicio no a priori, sino que escucha y que busca la verdad, el bien, la belleza, etcétera? Ujú, Pues, pues viviéndolo en primera persona, ¿no? ujú, Porque a veces, o sea, creo que vivimos de nuevo, por colocar las cosas en un contexto más amplio, en un mundo sumamente polarizado, donde las cosas son blancas o negras, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, pero no en el sentido de Jesús, ¿no? O sea, si tú piensas, y concebimos a veces las ideas como irreconciliables en sí ujú, mismas, ¿no? Y creo que eso es un error y esa polarización que vivimos nos hace perder ese sano sentido crítico y esa capacidad de reconocer las semillas de verdad que hay en toda posición, ¿no? Y eso es propiamente cristiano. O sea, pensemos en un Santo Tomás. Santo Tomás, es impresionante que ese hombre, estamos hablando del siglo XII, se pudiera leer autores musulmanes. Y estamos en el contexto de las cruzadas, no en el contexto de la Fratelli Tutti, ¿vale? En el contexto donde el musulmán era hereje y no tenía, o sea, y al infierno, digamos, así no se convertía y no se bautizaba, ¿vale? Y de cruzadas, repito. Y este hombre se puso a leerlos y se puso a rescatar las ideas que tenían de válidas, ¿no? Hay un número en la Fides et Ratio donde el Papa Juan Pablo II precisamente se refiere a Santo Tomás, dice, tendríamos que recuperar esa audacia, ¿no? Ese no rechazar las ideas a priori, sino ni tampoco aceptarlas de manera relativista ni sin sentido crítico, ¿no? Pero sí esa capacidad de reconocer, ¿no? Y esto, en un mundo polarizado, estamos muy desentrenados, ¿no? Entonces, por eso, si la idea viene de no sé quién, ya no tiene nada que aportar. Eso es un error cognitivo. O sea, eso es un error de primero mental, antes de, o sea, antes de luego actitudinal y pastoral, lo que tú quieras. O sea, es un error, ¿no? Decía Benedicto XVI que en todo error hay un núcleo de verdad. Entonces, si yo no soy capaz, incluso en todo error hay un núcleo de verdad, si yo no soy capaz de mirar a mi alrededor y ver que incluso en las ideas que no, con las que no concuerdo, que están alejadas, tienen una semilla, tienen una pregunta, tienen algo que me interpela y que me puede también incluso enriquecer, pues estoy ante el mundo así, con los ojos tapados, ¿no? Y ujú, entonces nuestra labor educativa, yo estoy ciego, ¿puedo un ciego guiar a otro ciego? Pues no puedo guiar a otro ciego, ¿no? Sí, o sea, y creo que es muy importante en este contexto formar a nuestros jóvenes en un verdadero sentido crítico, o sea, ese escrutadlo todo, como dice San Pablo, y quedaos con lo bueno. Pero saber escrutarlo todo y saber decir, no, pues esto no, y esto no corresponde a la dignidad, y esto sí, pero dejándonos interpelar, ¿no? Algo que siento que es muy peligroso y que lo comento en el libro es, a veces hablamos de la posición contraria, entre comillas, que ya hablar de contrarios me parece mal, ¿no? ajá, Eh, haciendo referencia a la peor versión de ellos ujú, mismos. Y eso no está bien. O sea, yo tendría que criticar el pensamiento de un autor habiéndolo comprendido perfectamente, habiendo valorado los aspectos que suponen un avance y luego diciendo, bueno, pero esto es insostenible, esto es una contradicción, esto tal.
pero si yo te ridiculizo, si yo no te he comprendido realmente, entonces mi crítica no tiene peso, ¿no? Entonces, creo que hoy, como esfuerzo educativo, por parte de padres, pero educadores, ¿no? Es muy importante salir de esta dinámica de polarización que se me hace delicadísima en este contexto, porque está como poniendo en tela de juicio incluso la libertad de expresión. O sea, es muy delicada, pero para poder, se puede hablar de todo y se puede escuchar todo bien y con sentido de crítico, ¿no? Y las ideas se discuten, ¿no? Las personas se respetan, pero las ideas se discuten, ¿no? Entonces, crear ese sano clima de libertad de expresión, de discusión, de apertura, me hace fundamental, porque sin ese terreno, qué delicada es la labor educativa, porque se cancelan los discursos, se censuran los discursos, juzgamos en base a prejuicios, nos cerramos en burbujas cada vez más pequeñas, se me hace súper delicado, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que abrir las ventanas y dialogar realmente, y dialogar no es dialogar sin sentido crítico, ¿no? Pero es eso. Sí, es bajarse a nivel de cancha. Es que me pregunto, o sea, yo, por ejemplo, pensando en mí misma como mamá, en mi casa ahí tenemos la fortuna de tener hijos entre 23 y 11. Y sobre todo con mis hijos mayores, con mis hijas mayores, si algo quisiera hacer diferente es justo esto, el dejar de estarnos subidos en un... es que acabamos como subidos en un estandarte, en donde, porque estás en la verdad y entonces la forma en que interaccionas con el otro, que interactúas, es desde el juicio horrendo. Y eso de Sí. verdad nos hace personas horribles. Y eso Eh, los cierra en banda, eso los cierra en banda a los jóvenes y con razón. Pero además tú no estás en la verdad, te voy a provocar un poquito. O por sea, supuesto que no. no es, El otro uno en el es la sentido verdad. de que la verdad nunca la posees y siempre se puede comprender más profundamente, siempre se puede avanzar, siempre se puede. Entonces, si tú te sientas a la mesa, ¿no? Y estás diciendo, no, es que lo que estás diciendo, hija mía, sobre tu amiga que tiene no sé qué situación de género y tal, es una estupidez por esto y por esto, pues estás viendo una perspectiva que puede ser adecuada desde el punto de vista antropológico en ciertos aspectos, pero tampoco estás en la verdad, porque no estás tampoco comprendiendo la complejidad, la situación, o sea, no estás en la verdad, estás viendo una parte de la verdad. Entonces, y la otra está viendo otra parte de la verdad, quizás más grande, más pequeña, menos pequeña, pero si no nos ponemos en un diálogo, si no le das el espacio a tu hija para que se exprese, para que diga lo que piensa, aunque sea una barbaridad, aunque no tenga ni pies ni cabeza, y simplemente abortas el discurso con un juicio y tal, el diálogo se acabó, ¿no? Y lo que me parece muy delicado, yo cuando voy por ahí y hablo con jóvenes, les pregunto cuáles son los temas que más les preocupan, y entre los temas que más les preocupan normalmente están el género y el sexo, pero normalmente me dicen que de esos temas no hablan ni con sus padres ni con sus educadores, ¿no? En un 90 y pico por ciento. No hablan ni con sus padres ni con sus educadores. ¿Por qué? Porque no consideran que tengan la cancha para hacerlo. No, ya sé lo que me va a decir mi madre, ya sé lo que me va a decir mi profesora, ya sé lo que me va a decir mi catequista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos, no hay puente, o sea, ellos traen su universo, sus ideas, su tal, yo traigo el mío y de repente sale la conversación, pero en verdad no es una conversación, es una palabra que es abortada de manera violenta por un juicio, se acabó, el otro nunca se expresa y más se cierra. Y más se cierra. Entonces, estamos perdiendo una generación, digamos, pienso desde la iglesia, ¿no? Por la incapacidad de interceptar y hacer un discurso que sea creíble para los Claro. jóvenes, para crear un espacio de confianza, donde eso es muy Y delicado. es una Entonces, tristeza porque como me acabas de justo interpelar, porque yo dejé de crecer en ese momento cuando crees que estás montado en tu macho de la verdad y pues tendrás elementos verdaderos, pero así como que en la verdad, pues si no soy capaz de interactuar con el otro, de encontrar su punto de vista, me perdí yo solita. Entonces sí me parece una tragedia que no estamos pudiendo acompañar a los jóvenes en muchos elementos, en muchos aspectos que tienen que ver, vamos a sacarnos del género, en tantos otros aspectos que simplemente sabemos, vamos, por más bien, más sabemos por viejos, ¿no? Pero ni siquiera en esos otros aspectos les podemos acompañar, porque sí, hemos perdido la capacidad la de ser acompañados, credibilidad, porque sí. hemos perdido Y la capacidad. sí, sí.
Perdón, es que me emociono. Sí, sí. Y quizás, o sea, en una conversación en concreto, probablemente en un caso tú puedas tener el 90% de la verdad, si es que se puede hablar de porcentajes, y el otro el 10, ¿vale? Ese 10 es importante, ¿vale? Muy Pero importante. incluso yo creo que la verdad, digamos, teórica no es la única, digamos, bien que hay que custodiar en un diálogo, ¿no? Hay una homilía muy bonita del Papa Francisco que dice, tenemos que elegir cuál es la verdad prioritaria. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, yo eso lo veo muy claro, ¿no? Si yo estoy en una clase y me sacan el tema del género y hay chicos adolescentes de 14 años y tal, yo puedo, o sea, mi verdad prioritaria, o sea, o el bien más importante que es que les quiero transmitir que conmigo pueden hablar con franqueza, que es Uf, posible hacer un camino que los voy a tomar en serio, que tengo mucho que decirles y muchas ganas de escucharles. Entonces, para mí esa es la verdad prioritaria que les tiene que quedar clara en ese diálogo. Entonces, quizás eso me implica retrasar la respuesta inmediata a esa pregunta para ir fomentando ese ambiente, porque si yo les suelto mi lápida, o sea, la pregunta mal formulada, porque normalmente son preguntas mal formuladas, y tú respondes un poco porque te ponen en un callejón sin salida y pierdes a la clase, pierdes a la clase. Entonces, ya todo lo que yo diga el resto del semestre, pues no sirve de nada porque no me van a escuchar. Es como, vale, van a repetir lo que yo sé o sea, lo que ellos saben que yo repita en el examen y ya está, pero nunca hemos dialogado, ¿no? Lo mismo en un diálogo con tu hija que te sale con no sé qué, decir, a ver, ¿qué es lo prioritario ahora? Que le quede claro lo que es la naturaleza humana, tal, o que sepa que en casa se puede hablar de todo uf. y que podemos disentir y que podemos no estar de acuerdo, pero que yo voy a decir lo mío, pero que me interesa su opinión, pues es más prioritario. O sea, el ir construyendo, el decir, es que puedes hablar, puedes decir lo que piensas, pues, y no estar de acuerdo contigo, criatura, pero se te va a respetar, pero cómo te respondo. Entonces, a veces ese decirle la verdad, en el fondo, no es la verdad prioritaria. O sea, si tú no vas creando un clima donde se pueda hablar, ¿de qué te sirve decirle la verdad si o sea, no se las van a comer las verdades? O sea, no son digeribles. Entonces, con tus verdades que les sueltas como losas, lo que haces es alejarlos, cerrarlos, llenarlos de prejuicios. Decir, no, es que mi padre es un dogmático, es un homófobo, es un tal. Y pues tiene un poco razón, la verdad. Sí. Voy a dar un poquito de razón al muchacho, ¿vale? No Sí. toda la razón, pero un poco de razón tiene la criatura. Claro, es que me encanta y me has respondido otra pregunta que te iba a hacer de cómo alejarnos, porque me queda claro con todo este acompañamiento que vas dando, cómo se han ido desarrollando todas esas ideas en esta ley del péndulo que nos encanta vivir. Y inclusive lo veo como padres y ahora me voy a la ley del péndulo al revés con nosotros, ¿no? Estos padres que tenían una autoridad clara y marcaban rumbo y ahora se han vuelto amigos de los hijos, entonces los hijos no saben para dónde voltear y luego en el Inter nos metemos aquí con ese otro rollo. Y creo que me has dado la respuesta, me encanta, me quedo con esto de elegir la verdad prioritaria, que habrá mal de uno que nos diga, oh, qué subjetivistas, no, 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 es que esto lo entiendo perfecto desde el camino pastoral, es que lo pienso y me hace todo el sentido desde el acompañamiento, por ejemplo, a nivel psicológico, pedagógico, te dicen que Sí, un hijo se te está poniendo rebelde, lo último que necesita ese hijo son más reglas, lo que necesita es más amor, porque la rebeldía es mm, síntoma, no es el problema. Y lo pienso mm, aquí sí, exactamente igual. Necesitas sí, escuchar, sí, 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 sí. sí, Escucha, entonces a escucha. veces hay que callarse y decir, bueno, y pedir perdón. Y hay Ujú. veces que hay que decir, no lo sé. Y eso te gana muchos más puntos, entre comillas, en el corazón del joven que el decir una respuesta que en verdad no estás preparado, que nace desde el miedo, que nace un poco de la defensa y que lo que hace es quitarte credibilidad ante el joven. Ellos huelen el miedo, ¿no? Huelen el juicio, y cuando honestamente decir, perdón, esto no lo sé, y la verdad yo también puedo estar un poco confundido, me suena que no es por ahí, no lo veo del todo. Me gusta. Cuando uno lo dice con honestidad su dónde está, el joven es muy solidario, es muy noble. No te ataca pero te atacan, digamos,
si tú te pones en un pedestal, ¿no? Si tú te pones en la situación, ¿no?, del que sabe todo, del prepotente, ahí sí, ahí eres el blanco, ¿no? Pero si uno con honestidad dice, mira, esto yo creo que no es así, y quizás no te lo sé explicar, me encantaría escucharte para comprender mejor cómo lo ves, y yo hay muchas cosas que tampoco sé, yo estoy buscando contigo, entonces ahí lo que quieras, y va a tomar mucho más en serio tu palabra porque siente que viene de un corazón que es honesto, que se deja interpelar. No es que no sea honesto de la otra forma, ¿no? Pero las defensas y los juicios no la soportan. No. Y ya está. Pero viene la palabra que creo que es clave, la vulnerabilidad, ¿no? Y la Hacerte vulnerabilidad vulnerable. es formador. Fíjate, estuve en la reunión presinodal del Sínodo de los Jóvenes, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención, que decían los jóvenes de todo el mundo, del 2018, decían, no queremos una iglesia perfecta, queremos una iglesia honesta, una iglesia que se hace vulnerable, una iglesia que reconoce sus propios límites, ¿no? Creo que esto para los padres se aplica. Obviamente, para un hijo de 7 años eres perfecto y está bien, ¿no? O sea, todavía está en el momento de idealizar a sus padres, ¿no? Pero poco a poco, con la adolescencia y con la juventud, no, ellos no necesitan padres perfectos. De hecho, ver la no perfección de sus padres también les ayuda a abrazar su propia fragilidad, su propia vulnerabilidad. O sea, uno no tiene que saberlo todo ni que no equivocar. ¿Cuánto ayuda cuando uno pide perdón? Y sin que eso suponga perder la autoridad, ni ceder en cosas que no tiene que ceder, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ¿cuánto ayuda? ¿Cuánta credibilidad ganamos cuando nos hacemos vulnerables? Yo, en mi lado, lo veo muy claro. Cuando yo empiezo un discurso diciendo a los jóvenes, perdón, esto no lo hemos sabido hacer bien. De verdad, ya tengo la puerta abierta a sus corazones. Y de verdad, y no lo digo por marketing, ¿no? Lo digo con sinceridad, es decir, es que esto no lo hemos hecho bien. Y no pierdo credibilidad como iglesia, al revés, la gano. O sea, la gano. Y de hecho se ponen de mi lado y dicen, te vamos a ayudar, ¿no? Si yo llego diciendo, bola de jóvenes confundidos, que no tenéis ni idea, os voy a explicar yo, la verdad, a la porra, pero lo caricaturizo, pero a veces el diálogo entre padres e hijos va un poco por ahí. O sea, quizás lo que nos parece un poco grotesco que lo haga un profesor, no nos damos cuenta de que lo hacemos así en la mesa, con mi hijo de 20 años que dice no sé qué y que dices no digas tonterías que tú no sabes nada de la vida y nos quedamos tan panchos y pues no está bien, Sí, creo. sí, a mí me ha pasado estando frente al grupo, es más, mis hijas de repente se burlan de mí, mi hijo también, ¿no? De, ya vas a empezar con tu voz de curso. Claro, porque cuando estás en modo discurso, de alguna manera tienes como todo alerta, conectar, pero creo que justo el reto más grande es en casa, cuando se nos bajan todas las defensas, todos los sentidos, y estás en la cotidianidad donde salen esos demonios que no nos hacen ser vulnerables, que no nos hacen conectar. Y me ha encantado esto que Y te dices, es sale el niño, no digas tonterías y ya está. exactamente donde te desesperas y dices, de verdad, eso que vaya afuera me está saliendo de mi casa. Pues sí, porque la casa, pues lo de allá afuera se hace de las casas de todo el mundo, ¿no? Me ha encantado esto, ¿no? Ver la no perfección de los padres les ayuda a abrazar su propia vulnerabilidad. Me han dado, bueno, me han conmovido, me han dado ganas de llorar porque creo que eso nos falta mucho como padres, tocar nuestra propia vulnerabilidad, no la queremos tocar. ¿Y cómo queremos acompañar al hijo que se sabe vulnerable? Sí, Me parece sí. profundo. Ujú. Me parece profundo. Sin que Em, los hijos puedan ser tu paño de lágrimas, ni mucho menos, hay que Nuestro mantener una terapeuta es tu simetría, hijo. ¿no? Sí, sí, Pero sí, al mismo tiempo, sí, 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 sí. sí, me encanta. Em, a ver, podríamos estar aquí 1000 horas más, pero uno de los últimos capítulos empiezas a hablar, Marta, de acompañar como acompaña Jesús. Creo que lo hemos tocado, pero si quisieras decir como algunos puntos, ¿cómo necesitamos los papás aprender ese acompañamiento con los hijos, que va mucho más allá de enseñar una antropología adecuada o no, que es un gran tema, que si me quieres contar algo de eso, me encanta. O sea, como que, ¿qué crees tú que son elementos de una antropología adecuada, integral, integradora? Ujú, ¿Y cómo ujú, acompañar en eso, cómo acompaña a Jesús como papás? ujú. Yo creo que tenéis una gran ventaja como padres porque lo que hace Jesús es amar y los padres amáis a vuestros hijos, ¿no? Entonces, las actitudes, las miradas, la paciencia que tiene Jesús, pues es la propia de un padre y de una madre que quieren a sus hijos, ¿no? Que esperan sus ritmos,
que no se cansan de sembrar, que ofrecen, o sea, creo que esa parte como que os sale bastante espontánea, ¿no? Quizás un aspecto que a los padres les puede costar más y que es muy propio de Jesús es ese respetar la libertad del otro, ¿no? Hay que apostar por la libertad del otro, ¿no? Y eso, repito, en un niño de 7 años no, o sea, digo poquito, ¿no? Porque es, ¿no? Pero la tarea del padre, de la madre, es ayudar a que el hijo camine con sus propias piernas, ¿no? Y que tome sus propias decisiones y que se haga responsable y cargue el peso de sus decisiones. Y eso es muy duro, porque a veces uno quisiera sustituirlo, ¿no? Y te digo, cuando son niños hay que hacerlo, ¿no? Y cuando son menores de edad, pues también hasta cierto punto, ¿no? No permitiendo que tomen decisiones definitivas sobre su vida y tal, ¿no? Pero ese saber echarse, dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás para dejar que el otro camine, para dejar que el otro se equivoque incluso, que el otro vaya por el camino que no tiene que ir, ¿no? Eso creo que es una escuela, ¿no? de Jesús para los padres, ¿no? Ver cómo deja que el joven rico se vaya, si quieres, si quieres, o sea, es que todo es si quieres, ¿no? O cómo deja que Judas lo traicione, o cómo deja, es que no se impone, ¿no? Ujú. Porque la verdad, el bien, la vida se abrazan desde dentro, ¿no? Y es como un misterio en el que la persona como que encuentra realmente ese bien que corresponde a los anhelos del corazón, ¿no? Y eso es un paso que tiene que hacer la persona, ¿no? Y uno tiene que estar ahí, pues, acompañando, pero no puede sustituirlo, ¿no? Entonces, creo que eso exige de los padres y de las madres, ¿no? Un aprender a dar un paso atrás, ¿no? En los primeros años el hijo te necesita mucho y te lo expresa mucho, y uno puede como que poner su afirmación y su identidad en esa necesidad que el hijo tiene de uno mismo, ¿no? Y eso para las mujeres es muy, ¿no? Es muy delicado, ¿no? El hacer de la necesidad del otro una fuente de afirmación, ¿no? Y llega un momento en el que uno tiene que dejar de que el otro camine, ¿no? Aprender a dar un paso atrás sabiendo que el hijo adolescente te necesita, pero te necesita de otra manera. Y ese dar un paso atrás, si yo he hecho de la necesidad del otro mi fuente de afirmación, pues entro en crisis de identidad porque ya no me necesita. Y si encima se equivoca, pues entonces yo he fracasado como padre. No has fracasado, tu hijo ha decidido tomar una decisión que la has tomado él. O sea, ¿y que has cometido muchos errores? Pues seguramente que has cometido muchos errores, porque no hay padre perfecto ni madre perfecta, ¿no? Pero también el otro día decía Nieves en una clase del curso de Género, Sexo y Educación de la Francisco de Vitoria, decía, es tarea de los hijos perdonar a sus padres. Uh, Me pareció muy uh, fuerte como frase, ¿no? O sea, uh. es su tarea en el sentido de que no puedes ser padre perfecto ni madre perfecta, vas a cometer errores, tu deber es hacerlo lo mejor posible. Pero luego la pelotita o sea, es su tarea el perdonar, como tú has tenido que perdonar a tus padres que tampoco fueron perfectos, o sea, y no se les puede querer ahorrar eso, o sea, es parte de su tarea en la vida, ¿no? El perdonar a sus padres, pero ni ellos se pueden escudar en que mi padre, ¿no? A los 40 años ya, hijo, tu padre puede haber hecho, pero te toca vivir tu vida, o sea, y ya está, ¿no? Y entiendo que, perdone, si alguien aquí se ofende porque hay procesos que de repente uno arrastra por mucho tiempo y lo que tú quieras, ¿no? Pero llega un momento en que tú tienes que hacer responsable de tu vida. Pero tú también, o sea, ni ellos tienen que cargarnos el peso de sus decisiones, ni nosotros cargarnos el peso de las suyas. O sea, de repente el hijo decidió, vale, ¿y qué es lo que yo le tengo que mostrar, ¿no? Te digo, la parte del amor me parece muy sencilla para un padre o una madre, creo que es lo más fácil, pero ese respeto de la libertad y esa incondicionalidad en el que estoy contigo aunque te equivoques, creo que también es muy fácil de ver en Jesús, ¿no? Estoy contigo aunque te equivoques. O sea, Jesús no está con nosotros cuando no nos equivocamos, está con nosotros cuando nos equivocamos y está ahí, ¿no? Y apenas asoma la nariz el hijo pródigo, ya lo está cubriendo de besos, ¿no? O sea, y podemos estar bien porque Jesús está con nosotros. Entonces, esa incondicionalidad, creo que los padres son al final pues el sacramento del amor de Dios, sumamente limitado y defectuoso y con heridas, lo que tú quieras. Pero esa incondicionalidad, es decir, o sea, que al hijo le tiene que dar el mensaje de yo estoy contigo
hagas lo que hagas. Y yo te voy a amar, hagas lo que hagas. Y se me puede romper el corazón si haces cosas que yo creo que no son un bien para ti. Por supuesto que sí. Pero yo voy a estar contigo incondicionalmente. Y conmigo, que soy tu madre, puedes contar todos los días de tu vida. Aunque reniegues de todos los valores que yo he tratado de inculcarte. Porque tú eres tú, ¿no? Eso es lo que hace Jesús con nosotros, la verdad. O sea, y nos va a buscar ahí donde estamos. Y nos está esperando ahí donde estamos, ¿no? Entonces también de nuevo, en este mundo tan polarizado y tal, a veces nos creemos que somos ambiguos, ¿no? Si uno no está, o sea, si uno se muestra como si eso fuera a probar, como, repito, hay que distinguir las edades, ¿no? Una cosa es un niño, una cosa es un adolescente, pero ante un hijo que ya se ha ido de la casa, ¿no? Y que sabe perfectamente cómo piensan sus padres y que en ningún momento, pues que hay que mostrar que se le quiere, aunque haya hecho lo que uno jamás hubiera querido que haga. ¿Pero qué le vas a decir? Ya sabe perfecto cómo son. Pero creo que ahí lo importante es ser un signo de que la casa del Padre, y del Padre lo digo con mayúsculas, está siempre abierta. Y si mi corazón está siempre abierta a mi hijo, les va a ser más fácil entender que la casa del Padre está siempre abierta, ¿no? Y se me rompe el corazón, o sea, y no tengo que ocultar que se me rompe, pero tú eres más que tus decisiones, tú eres más que tus errores, ¿no? Entonces siento que esos aspectos, ¿no? Del respeto a la libertad y la incondicionalidad, ¿no? Yo no estoy contigo porque tú eres bueno, estoy contigo porque te amo. O sea, entonces, si no eres bueno, voy a estar contigo también, Claro. ¿no? Poniendo límites y todo lo que tú quieras. Me encanta, Marta, porque creo que esto responde a muchos temas. Responde al acompañamiento pastoral, al que piensa diferente que yo o que vive un estilo diferente que yo. Responde al desarrollo de la personalidad. O sea, si yo a mis hijos les ayudo a experimentar desde la imperfección. Me ha encantado esto de la tarea de los hijos es perdonar a los padres y lejos de hablar mal de alguien, digamos, que esté atorado, yo lo pienso como esperanzador. O sea, porque si Mm, yo no dependo de mis padres para poder perdonar lo que a lo mejor han provocado en mi vida sin querer, eso me da esperanza, porque entonces yo puedo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso lo veo como si nosotros amamos a nuestros hijos desde que van creciendo y en los años de pubertad, adolescencia, con este amor que los mira más allá de la etiqueta de sus actos, creo que es justo lo contrario. Es como ir al hueco que muchas ideologías a lo largo de la vida están llenando, que es quién soy. Pero si yo mismo como padre voy a lo largo de la vida poniéndole etiquetas a la gente por lo que hace, y ahí, oh, que cuánto cuesta no juzgar, sí, o a mis hijos. Entonces, ¿cómo no sí, quiero que esas ideologías hoy respondan a una necesidad? Si yo mismo, mi amor de padre, no está siendo un amor que acoge de fondo, ¿no? Me sí, parece sí, sí, súper sí, sí. importante. Y eso repito, y no, qué delicadas son las etiquetas, porque tú eres mucho más que tus errores, tú eres mucho más que tus vicios, tú eres mucho más que tus complejos. Y las etiquetas son muy duras, ¿no? Y se ponen en el colegio, pero se ponen también en el seno de la familia y eso es muy delicado. No hay que poner nunca etiquetas, o sea, nunca, ¿no? Y eso no se contradice con dar juicios claros acerca de las cosas, ¿no? Pero esa delicadeza, ¿no? En que obras vemos, corazones no sabemos, o sea, y repetirlo y decirlo y vivirlo, yo creo que uno lo transmite cuando lo vive, Claro. ¿no? Eh, y eso da mucha seguridad, definitivamente, ¿no? Sí, a veces queremos vivirlo en la relación con los hijos, con los alumnos, pero es que si no lo vivo en la relación con los demás, ha sido uno de los aprendizajes más duros que he aprendido en mi ser mamá. No funciona. Y esas virtudes que quiero vivir y que quiero mostrar y que quiero en la relación con mis hijos, no la vivo con los de allá afuera, soy un hipócrita. No Y se me... funciona. Pero ahí Sí. está la... Ujú, Mira, y te digo algo, no sé, no estamos yendo al tema, pero para ir más a fondo, creo que en el fondo miramos como nos sentimos mirados. ujú. O sea, yo miro como me siento. Mientras si mi mirada sobre los demás es intransigente, es dura, siempre ve el punto negro, es porque así yo me siento mirado, ¿no? Y cuando uno es capaz y hace la experiencia, ¿no? En el fondo de saberse acogida profundamente, la verdad, por Dios, ¿no? En su pequeñez, en su miseria, creo que la mirada no puede no emblandecerse con los demás, ¿no? Entonces, cuando uno
llama las cosas por su nombre, decir, a ver, esto está bien y esto está mal, punto, y esto es una barbaridad y esto es un tal, pero desde un corazón que no denota un juicio, una dureza, eso se percibe también, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí está la tarea que todos tenemos, ¿no? De un corazón que tiene que ir haciéndose cada vez más blando, que no significa menos claro, al revés, o sea, Mm. eh, no, pero sí más blando, pero eso es desde como yo me miro, la verdad. Y Miramos como nos sentimos mirados. me encanta. Me he ido un poco de tema, perdón. Estamos hablando de género, No, pero pero, sí tiene pero, mucho que ver, ¿no? pero, Es que a mí me gusta ir al fondo y que es eso. Una de las luchas más fuertes que tengo con los papás cuando llegan a salir esos temas es que queremos seguir mirando allá afuera, a los demonios y a las quién sabe qué, y a las teorías de lo que tú quieras. Muy bien, hay quien estudia sociológicamente muchos movimientos, sí, pero aquí estamos hablando de la dinámica de padres e hijos y de la dinámica educativa. sí, Y para mí es clave que si queremos estudiar eso, es que eso no nos va a servir de nada y va a seguir polarizando la sociedad como lo estamos viendo si no somos capaces de cambiar nuestra mirada, empezando por nosotros mismos, nuestros hijos. Y por eso creo que tiene todo que ver y sí, regresar. fíjate, sí. Ujú. Te pongo el ejemplo de Juan Pablo II en el contexto me gusta ponerlo porque creo que es muy ilustrativo, del comunismo, ¿no? Él fuera sacerdote en un contexto comunista, entonces es un contexto donde no hay libertad religiosa, donde hay, o sea, hay muchas, ¿no? Un sistema injusto, ¿no? ¿Qué hizo ese hombre? No se dedicó a luchar contra el comunismo de frente, a decir, ¡ay, qué peligro, qué malos, qué terribles! No, no, ¿cómo podemos hacer nosotros? No, es que las ideologías, es que los medios de comunicación, es que las redes sociales, es que no sé qué, que la política y los lobbies. Y todo eso es verdad, pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Apostó por la libertad de sus jóvenes. Les hizo conscientes de que podían ser libres. Eso es lo que hizo. Entonces, y por eso derribaron después el muro de Berlín y se cayó, pero porque apostó por formar generaciones de jóvenes que vivieran su identidad, que fueran libres, jóvenes con raíces. Entonces, a veces, como tú dices, podemos estar aquí, no, es que los medios de comunicación, es que tal, y todo eso es verdad, pero yo puedo formar jóvenes libres, si puedes formar jóvenes libres en un sistema comunista, puedes formar jóvenes libres en un sistema manipulador, con lobbies, con redes de comunicación, con lo que te dé la gana. O sea, podemos formar jóvenes libres. Hay que formar un sentido crítico, hay que formar mucha capacidad de resiliencia, porque la presión social es tremenda. Hay que formar, o sea, hay que formar, pero no, pero se puede. Por eso un sí a nuestro tiempo. Ya vamos a decir, no, es que antes se podía, no, es que antes, ahora la pornografía, lo que te dé la gana hoy. ¿Cómo vamos a formar a nuestros jóvenes para que sean jóvenes libres, capaces de abrazar su destino, capaces de vivir y de reconocer el bien, la verdad, la belleza? Ahí está el punto, ya vamos a dejar de llorar por los males del mundo, que hay que denunciarlos, ¿eh? Sí, O sea, sí, no sí, digo sí. que no, y hay que prestar una batalla en el campo legal, o sea, sí, pero no va por ahí la tarea educativa, como tú dices, ¿no? Somos Exacto. muy fáciles para llorar la situación presente y para decir que qué terrible es, y eso no es, eso es una nostalgia estéril. Perdón que estoy sin filtros hoy. No, me ha encantado, es que me encanta, por eso esto es Es emocionante. nostalgia estéril, no sirve de nada. De nuevo, Hoy, ¿cómo formas jóvenes libres? me encanta. Bueno, y te pregunto, porque para cerrar y que tú descanses, porque allá se está haciendo tarde, pero, y en todo esto que me encanta de formar jóvenes libres, en esto que es el foro en el que estamos hoy, ¿qué pinta la educación afectivo-sexual? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué puntitos podrías dar, más que descubrir el hilo negro, pero qué puntitos darías desde este foro de educación afectiva y sexual? ¿Cómo ayudamos a formar jóvenes líderes que se sepan amados, mirados y que estén dispuestos a recibirse como don y tarea? Uf, complicado. A ver, esto Eh, es el gigante, pero una idea que digas, esto se mueve en el corazón. mm, lo primero que me viene, pero que habrá muchos otros temas que pensar y que decir, ¿eh? Creo que es muy importante ofrecer a los jóvenes una gramática adecuada que les ayude a descubrir la verdad que tienen dentro, ¿no? Porque en ese
cambio de época del que hablábamos antes, ¿no? De cambio de paradigma, de dificultad para hacer síntesis con la posmodernidad, etcétera. Si algo tienen alergia nuestros jóvenes de hoy es a la verdad, ¿no? O sea, la verdad presentada de manera abstracta, ¿no? A los, pues eso, el rechazo a los universales, a los metarrelatos, y la ley, tururú, ¿no? Entonces, creo que parte de la pedagogía es hacerles descubrir esa verdad que llevan dentro, ¿no? No la verdad que yo te explico desde fuera, ¿no? Bueno, eso lo dice el catecismo, ¿no? La ley de Dios está escrita en los corazones, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si la tengo escrita en el corazón, significa, me gusta, que yo puedo educar al corazón para que reconozca los deseos que corresponden realmente con sus anhelos, ¿no? Entonces, es partir del sujeto, ¿no? Que no es un subjetivismo solipsístico que se encierra, no, no, es partir realmente de la persona para ayudarle a interpretarse, ¿no? Ayudarle a tener esa gramática que le permita, eso lo hacía San Ignacio con el discernimiento de espíritus, fíjate, ¿no? O sea, decir, a ver, es leer los sentimientos y tratar de descubrir cuál es el espíritu que los está moviendo, ¿no? Lo decía en un ámbito puramente espiritual, pero en el fondo habla de un contacto con el propio mundo emotivo. O sea, hoy uno de los frenos que tenemos es el emotivismo de los jóvenes y tal, ¿no? Y que la realidad es lo que yo siento. Y tiene su punto, ¿no? Pero si eso se educa, si se les educa para un diálogo, no un diálogo con esas emociones, pero para ver de qué anhelos me hablan, ¿no? Y sabemos que los jóvenes están bien hechos, creo que ese es el camino para descubrir eso, lo que corresponde con lo que son, ¿no? En el fondo la educación es llevar a que la persona sea auténticamente ella misma, ¿no? Pueda abrazar plenamente su destino, abrazar quién es, ¿no? Entonces, esa capacidad de colocarse ahí, de darles una gramática, de enseñarles a discernir, de enseñarles a dialogar y tal, de la pregunta que me has hecho, que es muy gorda, no Bien, no, responde, pero es uno de los aspectos que me atrevería a decir que es importante, ¿no? bien, Que es importante como un elemento que no se puede descuidar hoy en día. me encanta esto de entender lo que llevan dentro, entender la búsqueda que están teniendo y los jóvenes son inteligentes, saben que buscan cosas más grandes y saben que lo que a veces el mundo ofrece se queda corto con lo que anhelan, pero hay que, como dices, darles esa gramática para que puedan Ujú, transitar el camino. Sí, me encanta. ujú. Pues Marta, gracias. Cuéntanos, cómo te siguen? ¿Cómo aprenden más de ti? ¿Dónde consiguen tu libro? Ujú. Mira, el libro, que aquí está bien bonito, Está el precioso. libro se vende en las librerías Gobril en México. Ujú. México. Bien, Sí, en México no hay problema para conseguirlo. En otros lugares por Amazon. ok. Si alguien quisiera un número alto de números, me puede escribir por Instagram y le pongo en contacto con la editorial, Ujú. porque a veces pues pueden dar también descuentos como si fueran librerías. O sea, de repente me escribieron de un lugar, oye, quiero 30 libros, o quiero 40 libros, o quiero tal, y les pongo en contacto con la editorial. Esto vale para toda Latinoamérica, incluso para Estados Unidos. Ahora lo hemos hecho Ok, también en una ciudad de Estados Unidos, ¿vale? genial. Y para envíos grandes, o sea, porque para la librería puedes pedir uno, dos, tres, pero si alguien quiere un número grande para un colegio, para una diócesis, para un tal, ahora acaban de pedir 250 para una diócesis y los distribuyen y entonces les dan precio de librería, Excelente. ¿no? Entonces es más conveniente. Y pues yo intento estar activa más o menos en Facebook y en Instagram también, y en LinkedIn también, como todo lo Buenísimo. que hago, lo que publico y tal, pues ahí lo pueden seguir. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar la promoción. No me dijeron, pero bueno, yo hago honor a mi casa, pero la Francisco de Vitoria Marta dirige, ya decíamos, este curso maravilloso, este curso experto de género, sexo y educación, que es una joya. Entonces, La pues verdad, igual. sí, esta edición ha mejorado. Estamos en la segunda edición, Qué en triste. enero empezamos la tercera y esta segunda edición me ha gustado más que la primera, bastante Oh, más, la no, verdad. yo Sí. tomé la primera, fui la conejilla O de sea, Indias, ni modo. estuvo muy bien la primera, pero la segunda está mejor, la verdad. Siempre, siempre, casi siempre. Entonces, bueno, Sí, pues ni modo. sí, sí, pero gracias a los primeros. Pues sí, echando a perder se aprende, llenos aquí, los echados a perder, pero
Ahí vamos. Pues nada, Marta, yo le agradezco a Dios tu tiempo. Bueno, agradezco primero a Dios tu persona, tu existencia, tu vocación, tus llamados Gracias. dentro de los llamados, el tiempo de tantos años que has dedicado a todo esto y sobre todo a seguirte poniendo en juego. Mm, Porque aparte creo que estás justo construyendo, uniendo piezas, como dice tu libro, entre posturas que cada vez nos polarizamos más. Y esto me preocupa. Así que sí, es delicado. es delicado, delicado, porque Mm, no sé a veces qué polarización me preocupa más. Creo que a ujú, veces la que creemos que estamos en la verdad me preocupa más, sí, porque pues si no, ¿qué puente vamos a construir, no? sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí, pues sí. nada. Ujú, Pues pues nada. caminar, Audios a para mí. caminar. Amén. Pero seguir trabajando y gracias, gracias, gracias No, por tu persona, por tu gracias tiempo. a ti, gracias de verdad y mucho ánimo, que la educación es lo más complejo, lo más delicado y lo más apasionante que hay. Así La es. verdad. Pues un abrazo a todos, gracias a los que estuvieron aquí y no nos despedimos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.